Bueno, entonces, finalmente repasemos qué es lo que hicimos el día de hoy. Déjenme cambiar aquí. Bueno, acuérdense que teníamos antes 3 clases nada más. Teníamos la clase alumno, la clase principal y la clase secretaria. Agregamos una nueva clase que es la clase archivo. Uh-huh. Y en esta clase lo que hicimos fue crear un par de métodos. Un par de métodos, ¿no? El método la clase archivo. Uh-huh. Déjame ver aquí para que lo vean bien. Ahí está. La clase archivo con sus dos métodos, uh-huh, que sería de el arreglo hacia el archivo y del archivo hacia el arreglo. ¿Ok? Es decir, esta clase tiene el objetivo de intercambiar información entre el arreglo de memoria RAM y el archivo que ya tenemos, uh-huh, para que cuando se cierre el programa no se pierda la información. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros abrimos el programa, lo primero que vamos a hacer es cargar lo que está en el archivo hacia el arreglo, que es esta función, para lo cual necesitamos el arreglo, el index, uh-huh, y el nombre. El index lo pasamos como arreglo, acuérdense, porque aquí lo vamos a modificar. Por cada renglón que encontremos, necesitamos modificar el index. ¿Okay? Y lo único en general que tenemos que hacer es ir leyendo nuestro archivo línea por línea hasta llegar al fin de archivo. Uh-huh, y después dividir la información. Dividimos la información con el método split, nos regresa un arreglo, ese arreglo pasamos la información a un objeto de tipo alumno, con su método constructor, y ya teniendo el objeto de tipo alumno simplemente llamamos a la secretaria para que ella sea la responsable de almacenar en el arreglo. ¿Ok? Creo que tienen una duda por ahí. A ver. En el caso de split, ¿es un método universal o solo funciona con datos string? No, más bien, el método split es un método de objetos de tipo string. Es decir, aquí nada más para que vean. Esta es una variable de tipo string, ¿no? Renglón. Renglón. String no es un tipo primitivo. String ya es un objeto. Y por lo tanto, si le dan el punto aquí, ¿qué pasa, chavos? Tiene muchos métodos. Uh-huh. Que es lo que inclusive les decía para su clase, para el ejercicio que teníamos por ahí del RFC y del manejo de cadenas, a eso se refiere. Son los métodos de las cadenas. Uh-huh. Entonces, aquí uno de tantos métodos viene tal cual el método, viene en un buen, ¿no? Replace, etcétera. Aquí está el método split. ¿Ok? Es un método de esta clase llamada string. ¿Ok? El método toSplit. Perdón, split. ¿Ok? Pero hay otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el que compara, ¿no? Compara dos cadenas. Vamos a ver cuál es. El tamaño, ¿no? Del string. Que reemplace, ¿no? Pueden reemplazar parte de la cadena, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos métodos, uh-huh, de substring, por ejemplo, ¿no? Tráeme tantas letras de esta cadena, ¿no? Con el método substring, que es subtrae, ¿no? ¿Okay? Y así tiene muchos métodos. Entonces, el tipo de dato string ya es un objeto y tiene muchos métodos. ¿Ok? Con eso está bien, Sergio. Va, órale. Ok, entonces, esa es la primera función, ¿no? Ir leyendo renglón por renglón hasta llegar al final, dividiendo con el split, pasándolo del arreglo split
de 3 posiciones pasándolo a un alumno y después decirle a la secretaria que simplemente lo meten del arreglo que ya teníamos. Y se acabó. ¿Ok? Y teóricamente, posterior a eso, pues el usuario va a estar haciendo operaciones, ¿no? De altas, bajas, etcétera. ¿Ok? Y al final, en algún momento, habría de guardar la información. Para eso, tenemos este método que es el de ArrayToFile, que es lo que hace es escribir el contenido del arreglo en el archivo. Que lo único que hacemos es recorrer nuestro arreglo en este while. Aquí está la esencia del código. Recorremos nuestro arreglo desde la posición 0 hasta el index. Hasta el index. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente imprimir cada una de las posiciones de nuestro arreglo. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer ir concatenando con el get de cada propiedad, ir concatenando la información. ¿Okay? Aquí yo lo hice así porque ya tenía un método toString que me traía toda la información en una sola cadena y ya con el carácter de control. Y listo. ¿Ok? Pues ahora sí ya tenemos, como pueden ver aquí del lado izquierdo, pues ya tenemos un sistema de altas, bajas y cambios bien dividido, ¿no? Donde tenemos toda la información empaquetada en alumnos, una clase que nos permite guardar la información y cargar la información desde el archivo, lo que les decía, imagínense a la persona que tiene que ir hasta donde están todos los archiveros y traer la información y al final guardarla, y la secretaria, ¿no? Que es la que está haciendo los procesos, ¿no? De altas, bajas y cambios. Si nosotros queremos pasar este modelo que ahorita es de 2 capas a 3 capas, lo que tenemos que hacer es que desde la clase principal no deberíamos de llamar o no deberíamos de crear, más bien no deberíamos de llamar a los métodos de archivo y crear objetos de tipo archivo. Lo que tendríamos que hacer es estas 2 operaciones, agregar 2 métodos más aquí a la secretaria, 2 métodos más que a su vez llamen archivo. ¿Sí? Digo, va a sonar medio engorroso, ¿no? Va a ser lo mismo, porque en realidad en secretaria lo único que vamos a hacer es crear un método que a su vez llame el método de archivo. Pero al fin y al cabo eso permite que nunca se esté comunicando nadie con principal que tenga que ver con datos. Y ya tendríamos entonces 3 capas. Principal, secretaria y archivo dividido en 3 capas. ¿Ok? Les hago la modificación para que vean cómo quedaría en 3 capas. Y ya lo estudian ustedes. Les mando el proyecto tanto en 2 capas como en 3 capas. Lo ideal es que lo dejen en 3 capas. Eso es lo ideal. Una capa de presentación, que es la que interactúa con el usuario. Una capa de negocio, que es la que tiene los métodos y funciones, que son la esencia del programa, ¿no? La inscripción, la eliminación, etcétera, etcétera. Y una última capa, que es la de datos, que nos permite hacer la interconexión con un almacén de datos. ¿Ok? Es decir, el programa no está hecho para que se vea bonito, que es la capa de presentación. El programa no está hecho para conectarse a una base de datos. El programa está hecho para agregar alumnos, es decir, para inscribir, para dar de baja, para consultas. Eso es lo que está en la capa de negocio. Las otras 2 capas me permiten, por un lado, la presentación, hablar con el usuario, y por otro lado, el archivo para tener un almacén de información. Por eso están divididos en 3 capas. ¿Ok? Entonces, pues la buena noticia o la mala noticia es que hasta aquí llega su examen. Todo lo que es la teoría, hasta aquí abarcaría. Es decir, tienen que hacer un sistema que, acuérdense, como los tipos de examen que les dejé, que va a tener que manejar una especie de secretaria, es decir, una clase trabajadora que tenga los métodos principales, u otra clase que sería la de archivo para conectarse al archivo, y su clase principal. ¿Okay? Todo esto apoyado en una clase de información, que en este caso estoy manejando alumnos, pero a lo mejor va a ser en otro programa otra clase que sea productos,
zapatos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nada más para que se acuerden, ¿no? Déjenme ver la redacción de alguno de los exámenes que hicimos. Voy a abrir rápido una. Ok, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Dónde quedó aquí esto? Más fácil. Ok, están viendo en pantalla, por ejemplo, los exámenes que les dejé, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer, no? Dice, se requiere un sistema que permita la administración de una tienda de abarrotes. El sistema debe permitir. Al abrir el programa se debe importar toda la información de 10 registros existentes de un archivo llamado base de datos, que es la clase que usamos ahorita, ¿no? Las opciones que aparecen aquí al usuario son buscar producto por ID. Entonces ya desde ahí estamos hablando de un producto. Entonces voy a tener que crear una clase producto que tenga como atributos el ID, ¿no? Obviamente deberíamos tener, por ejemplo, el nombre del producto, también, ¿no? Un ID y al menos un nombre. ¿Ok? Ahora, dice que las opciones va a ser búsqueda y venta del producto. Que son al menos de las operaciones que tendría nuestra secretaria, que a lo mejor aquí se puede llamar cajera. La cajera puede buscar un producto o puede vender un producto. ¿Ok? Ok, la venta se reduce a sus existencias en 1 por cada venta realizada. Es decir, vamos a llamar al método actualizar. ¿Ok? Donde vamos a ver primero consultar cuántos tiene y hacer la resta y hacer la actualización del nuevo dato de existencia. Entonces ya me fijé en un nuevo atributo de la clase producto. Producto tengo ID, nombre y existencias. Tengo 3 atributos. ¿Ok? Y en la clase secretaria, que aquí sería cajera, tengo el método buscar y el método venta, que sería un actualizar. ¿Ok? Nada más que el único dato que actualizamos es el de existencias. Es un actualizar, nada más que actualizamos solamente un campo, que es el de existencias. ¿Sí? Luego dice, antes de cerrar el programa, se debe crear un reporte con los productos con existencia cero. ¿Ok? Entonces necesito mi clase archivo, donde más que volver a guardar el estado del arreglo, lo que necesito es crear un archivo de texto que se llama existencia cero, donde filtre cada vez que vaya a escribir si la propiedad de existencias es igual a 0. Y ya, ¿no? Entonces estamos hablando de crear nuestra clase presentación, crear nuestra clase producto, crear una clase que se llame cajera, que tenga 2 métodos, búsqueda y actualización venta. Son 2 métodos nada más. Y una clase archivo que nos permita hacer la carga, porque son los 10 registros que ya tenía la información, y la otra, el otro método que sería el de guardar, pero aquí ya no sería guardar, sino sería reporte, donde el reporte va a escribir cada renglón del arreglo, pero solamente donde las existencias sean igual a 0. ¿Ok? Tipo A. Tipo B, igual, vean, son películas, entonces en vez de productos manejo la clase películas, pueden poner despachador en vez de cajera, etcétera, etcétera, identificar bien los comportamientos de cada uno, simplemente renombrarlos y hacer los cambios debidos en base a los atributos que tienen. ¿Okay? Estos son los ejercicios tipo examen que les pueden llegar a tener ustedes en su examen del segundo parcial y que necesito que lo hagan con 4 clases. ¿Ok? Clase alumno, que más bien va a ser la clase dependiendo de lo que manejen, la clase archivo, la clase principal y la clase trabajadora, que en este caso es una secretaria, puede ser despachador, puede ser lo que ustedes como lo quieran nombrar. ¿Ok? Entonces
Entonces, hagan esas 6 prácticas, chavos, ahora migrad a objetos. Es lo que necesitamos como de manera práctica. Tienen la práctica de alumnos, esta, terminarla, más las 6 del examen. De los exámenes que tienen ahí. Eso es lo que necesitan para estar al tiro para el examen. ¿Alguna duda que tengan?